era Trump. Y esto, por supuesto, pues calienta las redes sociales, las conversaciones digitales, y de eso vamos a hablar ahora con Ingrid Álvarez Rivadeneira, nuestra colaboradora que cada 2 lunes está por acá con nosotros y a quien le agradecemos que nos acompañe como siempre desde la Ciudad de México. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ¿y ustedes qué tal? Pues aquí esperando a ver cómo arranca la era Biden en Estados Unidos, o si se prefiere ver, pues cómo concluye la era Trump, ¿no? Pues más bien vamos a hablar de cómo concluye la era Trump, porque pues el tema de Biden ya lo podremos medir en 2 días, ¿no? Para ver qué tal empezó, ¿no? Pero efectivamente traemos muy buena información, sobre todo del impacto que tuvieron estos temas en México, ¿no? Porque como ya bien lo hemos platicado, son cosas que trascienden hacia nuestro país y pues veremos cuáles fueron los puntos más importantes para los mexicanos respecto al tema Trump y toda esta salida que se dio en estos últimos días. Oye, fíjate que estaba viendo el material que nos tienes preparado y qué interesante es ver, digamos, como la fotografía neutra, que es lo que ustedes hacen, ¿no? De cómo está la conversación, porque luego uno se casa con los temas que a uno le gustan, ¿no? Y dice, claro, y claro, esto va a ser un parteaguas, y no es cierto, ¿no? No, o no necesariamente lo es, pues. Sí, además, parte de lo interesante, pues, son los temas que también son de relevancia en nuestro país, ¿no? Y cómo cuando hay algo más relevante en nuestro país, queda en segundo plano las cuestiones internacionales, ¿no? Que tú dirías, híjole, esto tuvo más impacto porque eres un tipo de usuario distinto a los demás, ¿no? Que está buscando información especializada y que pues estás obteniendo otro tipo de datos, ¿no? Acá la verdad es que pues sí, hacemos esta fotografía completa de todos los tipos de usuarios y pues cómo se dio esta conversación y qué fue lo que más interesó sobre todo. Ya, y nos has preparado un resumen de las últimas 2 semanas, ¿verdad? Separado por semanas. Las últimas 2 semanas, la verdad es que si podemos ir con la primera parte, ¿no? Para ver cómo se comportó, sobre todo esta tendencia, ¿no? Que podemos ver las inflexiones, que ya hemos platicado un poco, que las inflexiones nos referimos a los puntos donde suben las curvas de los gráficos de actividad. Pues bueno, definitivamente el día 6, pues bueno, esta suspensión que se dio de la sesión en el Capitolio por toda esta protesta que se dio ahí y que la verdad fue un tema no solo internacional, sino mundial. En las mediciones que nosotros pudimos sacar en algún punto, pues sí vimos que fue un tema que al menos una persona en prácticamente todo el mundo pudo ver un mensaje relacionado con el Capitolio. Pues fue un tema muy, muy relevante, ¿no? Luego podemos ver cómo baja la conversación, ¿no? Hacia el 7, ¿no? De enero, donde vemos que el Congreso de Estados Unidos certifica, ¿no? El triunfo de Joe Biden, pero ya hay menos conversación, ¿no? Definitivamente el tema Capitolio fue, y esta toma pues fue completamente lo más relevante, ¿no? A pesar de que al día siguiente pues se dictamina, ¿no? Que Joe Biden es el ganador y pues bueno, de ahí vienen otras cuestiones, ¿no? Ya, y luego en este ambiente, digamos, se da el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Así es. Y la reacción de AMLO. Sí, ya para el 9, ¿no? Un par de días después, cuando se da la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto precisamente, ¿no? A este cierre de la cuenta de Donald Trump, también las reacciones que tuvo Facebook, y pues esta cuestión que puntualizó el presidente Andrés Manuel, pues fue muy relevante para los mexicanos, causó mucha polémica. Por supuesto que los medios nacionales lo retomaron y también fue un tema que opinión pública pues se metió a opinar, ¿no? Ya un poco más adelante, y aquí quiero puntualizar el comparativo que se hace en el día 12 cuando sucede este pleito del INE con el presidente Andrés Manuel respecto al tema de las mañaneras, ¿no? Es el punto más alto, ¿no? Y ahí podemos ver un poco el comparativo del volumen que generan los temas internacionales, pero cómo hace la diferencia, ¿no? Un tema que compete específicamente o que tiene una afectación a México, ¿no?
Entonces, pues ahí podemos ver que es un punto bastante alto. Y ya para el día 13, pues bueno, ¿no? La Cámara de Representantes pues aprueba este juicio político en contra de Donald Trump, que también ha causado mucha polémica y que también ha sido relevante, ¿no? Claro, y ese punto me llama la atención que el volumen de la conversación se coloca prácticamente al mismo nivel que el de la toma del Capitolio. Así es, entonces estas cuestiones nos dicen normalmente, ¿no? Podemos ir encontrando poco a poco cuál es la normal de estos temas, sobre todo el impacto que tienen ya en nuestro país, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento. Ya, pero es sorprendente, es el mismo actor, ¿no? Planteando temas distintos y generan reacciones muy diversas. Así es. Hablar de la cierre de la cuenta de Twitter de Trump, pues sí, fue importante y eso, y hubo volumen de conversación, pero en cuanto habló del INE, se disparó el asunto, ¿no? Claro que sí, además la polarización, ¿no? Podemos ver claramente dos hashtags respecto al INE muy distintos. Uno completamente positivo, ¿no? Yo defiendo al INE, y el otro completamente negativo, fuera Lorenzo Córdoba del INE. Entonces, ahí también se puede ver la polarización que existe y lo que se genera cuando controlas, ¿no? Que ya lo platicamos en algún momento, pues la agenda pública, ¿no? Que es al final lo que sucede con las mañaneras y que es parte, pues, de lo que está tocando como punto el INE, ¿no? Respecto a este evento que se da todos los días. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina para que nos digas qué es lo que vemos acá ahora, que es los intereses relacionados con estas. Sí, mira, aquí es un comparativo, ¿no? De los temas, como también cuando pues la agenda internacional va viendo hacia otro lado y también tienes un tema importante en tu país, cómo los temas internacionales pues pierden relevancia, ¿no? En el caso de la primera semana de enero, donde se da todo este suceso en el Capitolio, pues fue el principal tema que acaparó la atención de los medios, de la opinión pública, de los influenciadores en México, ¿no? Fue el momento o el tema más relevante. En segundo lugar, la cuenta de Twitter, ¿no? Que también generó mucha polémica, y que si a eso le aunas, pues que el presidente Andrés Manuel habló de eso, pues por supuesto que estos dos temas se mantuvieron esa semana con un buen volumen de conversación, y pues dejó más abajo otros temas relacionados con México específicamente, ¿no? Y si ya lo comparamos con la semana del 9 al 15, pues entonces vemos otra fotografía, ¿no? En los primeros lugares están temas relacionados 100% con México, ¿no? Por supuesto, Salvador Cienfuegos, que ha sido un tema que ha venido posicionándose en la agenda y pues que queda como primer lugar en esta última medición, y como ya el tema del impeachment hacia Donald Trump pues queda en los últimos lugares de los temas, ¿no? Entonces, ha ido perdiendo relevancia, a pesar de que se ha retomado en diferentes formas, ¿no? En nuestro país, pues cuando sucede algo relacionado con corrupción, ¿no? Que es lo que hablan los usuarios principalmente relacionado a Cienfuegos, y cuando sucede lo de AMLO y el INE, donde hay una total polarización de la opinión pública, pues toman más relevancia, ¿no? Porque son temas que se prestan a la especulación, a generar comentarios negativos, a pelearte con el de enfrente porque no estás de acuerdo en el tema, ¿no? Entonces quedan en un segundo lugar los temas internacionales. Ya, fíjate que en esta gráfica de la derecha, de la segunda semana de la primer quincena de enero, me llama mucho la atención cómo el volumen de conversación que genera el tema del INE es muy superior al tema del INAI, a pesar de que al del INAI es al que le ha dedicado mucho tiempo el presidente. Sí, pero el del INE ha generado más tendencias y mucho más polémica y más polarización, ¿no? Entonces, cuando un tema, la opinión pública se mete, ¿no? Pues a hablar sobre el tema, como es el caso del INE, porque por supuesto que todos, ¿no? Todos tenemos una afectación positiva o negativa relacionada con las mañaneras, ¿no?
Entonces es un tema que importa mucho, y como el foco que se ha tomado en redes sociales ha sido principalmente INE, pues sí, el INAI queda pues por debajo por mucho respecto al INE, ¿no? Pero déjame te pregunto esto, ¿es indicador esto que vemos del volumen de conversación que genera en redes sociales o en los medios digitales el INE y el INAI en contraste, que a la gente, digamos, sí le importa mucho más el INE y estaría como más, hay más gente dispuesta quizá a defender esta institución frente a esta posición que el presidente ha dicho de cargarse los organismos autónomos? Mira, definitivamente el INE es un organismo mucho más conocido, ¿no? Eso sí te lo podría decir. La gente lo reconoce más, ¿no? Entonces es más fácil para hablar, para la opinión pública, hablar de algo que reconoce y que puede hablar fácilmente, ¿no? A otra cosa que no entiende al 100%. ¿No? Entonces, es por eso que tiene mucho más volumen, y pues bueno, ¿no? Como también el INE sobre todo ha tenido ya mucha más posicionamiento de los últimos meses, porque se vienen las elecciones, pues también pues lo tienen en su top of mind, ¿no? La gente piensa en el INE porque pues vienen las elecciones, es un organismo que es mucho más conocido, que lo entienden, ¿no? Hasta cierto punto. Y el INAI no, tiene un menor nivel de reconocimiento, por lo menos en el funcionamiento y qué es lo que tiene que ver con esto. Ya, o sea, es decir, más volumen no necesariamente significa que habría más personas dispuestas a defender la institución. No, por supuesto que no. Ya. Bien, y entonces vamos ahora a la última lámina, que es muy interesante porque nos muestra la actitud de la gente hacia los presidentes de Estados Unidos y México. Así es, mira, esto específicamente fue en la semana del 6 al 11 de enero, ¿no? Cuando se estaba dando todo el tema de la toma del Capitolio, y también pues cuando sucedió lo de la censura, entre comillas, de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo le fue a Trump? Definitivamente muy negativo, ¿no? Un 72% de mensajes en contra, sobre todo las críticas. Hace un momento que escuchaba la entrevista que tenías hace un rato. Sí, con Carlos. Sí, que nos decía, pues bueno, ¿no? O sea, no diría lo de la incitación al odio, pues bueno, en redes sociales fue lo que más impactó en términos de los negativos hacia Donald Trump, ¿no? Sí lo toman como pues un incitador al odio, a la violencia, ¿no? Y pues de ahí la gente exigía la destitución, aunque le faltaran días para terminar, ¿no? Entonces, fuera de lo que sea pues correcto, ¿no? La gente pues sí se queda con estos mensajes que por supuesto tienen que ver también con el posicionamiento de agenda que se va dando, ¿no? Como él bien decía, si los medios y todo comienzan a hablar de un golpe de Estado, pues para la opinión pública va a ser fácil retomar esos conceptos, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Como se habló de incitar al odio, la violencia, por qué se había censurado, todo eso pues fue lo que la gente se quedó en la cabeza, ¿no? Y bueno, ¿no? Los positivos, pues aquí algunos usuarios a favor de Donald Trump en las redes sociales que sobre todo aplaudieron estos comunicados que se hicieron, ¿no? En contra de la censura de las redes sociales, ¿no? Y a favor, pues, de estar construyendo plataformas que sean independientes, ¿no? Para combatir este veto de las redes sociales, ¿no? Que fue algo que estuvo posicionando él. Y el presidente de nuestro país, ¿no? Que habló específicamente del tema de la censura, pues se llevó pues también los negativos, ¿no? Un 50% de negativos. Aquí sobre todo consideraron lamentable esa declaración, ¿no? Porque pues consideran que la toma del Capitolio fue un tema que incitó al odio, a la violencia, y que pues no dejó una buena percepción, ¿no? De Estados Unidos, y pues también por defender a Donald Trump específicamente y acusar a las redes sociales de censurarlo, ¿no? Pero él sí tiene más positivos. O sea, acá podemos ver si nos hemos dado cuenta, podemos ver esta polarización constante que sucede con el presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, no es exactamente igual el porcentaje, pero es mucho más amplio el porcentaje positivos del presidente Andrés Manuel, pues contra lo que tiene Trump, ¿no? Y acá, pues sobre todo,
aplaudieron estas declaraciones, sobre todo porque pues están relacionadas con temas de libertad de expresión, ¿no? Y que pues cualquier persona debe tener derecho a decir lo que quiera, sobre todo en redes sociales que en teoría pues son abiertas, ¿no? Fuera de los puntos que establecieron cada una por su parte. Ya. Me parece muy interesante que haya un 50% de opiniones negativas hacia López Obrador, digamos, sobre todo porque lo que ocurre en el Capitolio de Estados Unidos es escandaloso para los Estados Unidos, pero pues en México, digamos, no es tan inusual, ¿no? Acá hemos visto cualquier cantidad de cosas en el Parlamento, ¿no? Claro, pero mira, como también ha sido parte de su agenda el tema de la libertad de expresión, ¿no? Bien lo sabemos con este speech que tiene respecto a los medios de comunicación, que es constante, ¿no? Lo ha dicho, híjole, yo creo que unas 4 o 5 veces en las mañaneras y ha sido su tema, la parte del periodismo, los comunicadores, etc., ¿no? Entonces, como también forma parte de su discurso, de esta cuestión de decir que no lo dejan expresarse, pues se subió a la agenda, se subió a una agenda internacional fuera de que, pues sí, ¿no? Hemos visto cosas muy interesantes en las manifestaciones, ¿no? Hay mucha violencia, ¿no? Y casi que en México podríamos decir que estamos acostumbrados, ¿no? No nos parece raro, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un tema de libertad de expresión o de censura o de tratar de callarte, ese tema es algo que sí pega en el mexicano, sobre todo pues si tienes un presidente que lo ha venido marcando en la agenda también, ¿no? Ya, esta parte, Ingrid, del temor a la censura, es también como muy llamativa para mi gusto, porque si algo hace muchísima gente en redes sociales, es justamente llamar a la censura, ¿no? Es decir, hacer movimientos para que cancelen a alguien está de moda, ¿no? Claro. Pues mira, la verdad es que ahí vienen otras cuestiones como pues las preferencias políticas que tienes, preferencias en todos los sentidos, ¿no? Si son a favor o en contra de ciertos temas, ¿no? Y qué tanto tú puedes empujar a que el otro no, pues bueno, lo callen porque no piensa como tú. Y claro, hemos visto esta polarización en todos los temas, ¿no? O sea, tema de mujeres, tema de aborto, todos, o sea, todos los temas hemos visto esto que todos tratan de callarlo y hasta es chistoso, ¿no? Incluso le han subido tendencias a la primera dama de nuestro país porque bloquea a los usuarios en Twitter, ¿no? Y tiene un ataque constante porque ella lo hace y porque censura, pero por el otro lado está el presidente con este tema constante de que no censuremos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que, la verdad es que ahí tendremos que acotarnos a las reglas que se van poniendo por las redes sociales y si eso va en contra de las políticas, en contra de lo que es la red social como tal, y diría entre comillas, porque tú y yo sabemos que hay mucho odio y mucha incitación en Twitter y en todas las redes sociales, pues bueno, ¿no? Si es un líder de opinión del tamaño de que lo es, pues Donald Trump, ¿no? Es una figura pública que es conocida mundialmente y que él sí puede tener un efecto mucho más grande que un usuario normal, pues bueno, no, hasta cierto punto se entiende el por qué se hizo de esa manera. Pero es todo un tema, ¿no? Es todo un tema el hecho de que sea una empresa privada la que pueda silenciar, digamos, a alguien, aun cuando... digamos, es que la percepción que existe sobre las redes sociales es casi como si fueran medios públicos, ¿no? Claro, sí. De hecho, Twitter, nosotros por lo menos en la metodología que tenemos lo consideramos como un medio público. Específicamente Twitter, Facebook ya es un medio más social, ¿no? En el que debes de tener un acercamiento primero tú con la comunidad o con el usuario, lo que sea, para poder tener esta conversación. Twitter es mucho más abierto y la verdad es que también lo hemos visto a través de múltiples análisis y muchos datos que Twitter se presta a la polarización, se presta a las incitaciones pues de odio y pues bueno, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido pues también tendrían que cambiar pues su discurso. Claro. Según si lo hagan, ¿no? Porque está la otra crítica que se ha hecho en estos días muy interesante también desde mi punto de vista,
pues de que justamente el odio es lo que hace que sean buenos negocios estas plataformas, ¿no? Sí, pues también lo que hace que sean buenos negocios es que tienes esta red abierta, que es también lo que le critican a la vez, ¿no? De por qué censuran. Claro. Puedes expresar lo que quieras y ni siquiera necesitas tener tu foto, ¿no? Ni siquiera necesitas tener tu nombre real. Puedes decir lo que quieras, puedes incitar al odio donde quieras, puedes, pues ahora sí que masacrar digitalmente a alguien y pues al final, pues no hay estas consecuencias que es parte de las críticas que hemos visto, ¿no? Muy bien, Ingrid, pues muy interesante como siempre el análisis que nos hacen ustedes allá en Metrix y que nos hacen favor de compartir con el auditorio acá. Nos veremos dentro de 2 semanas seguramente para platicar sobre los primeros días de la administración Biden. Así es, ya estaremos platicando de eso. Muy bien, pues aquí nos vemos en 2 semanas, Ingrid. Muchas gracias por hoy. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches.